Bienvenidos a la tercera semana de este posgrado. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema bastante interesante que tiene que ver con un proceso, una técnica metodológica denominada el aula invertida. El aula invertida es básicamente la combinación entre, digamos, la actividad o la instrucción presencial y la tecnología. Para eso, pues en el aula presencial pueden participar diferentes grupos generacionales, como ustedes lo pueden ver, desde los millennials, los baby boomers, la generación X, hasta en la actualidad pues la generación alfa, ¿verdad? Que son aquellos nacidos entre el 2010 hasta la fecha. Una de las características pues que tienen estas generaciones es de que todos poseen un dispositivo tecnológico y acceso a a un servicio de Internet. En cuanto a los dispositivos tecnológicos que son necesarios para trabajar en este paradigma metodológico, están pues los teléfonos móviles, las tabletas, las laptops o los computadores de escritorio. Entonces, como pueden ver en esta foto, pues ahí están las diferentes generaciones trabajando en estos dispositivos. Algunos de ellos son ya nativos digitales, comenzando desde los millennials, pero otros somos migrantes digitales, ¿verdad? Somos aquellos que nacimos en los años de 40, 50, 60, ¿verdad? Que nos tocó migrar a las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a la tecnología y a los entornos virtuales de aprendizaje, pues cómo aprendemos utilizando precisamente estos entornos virtuales de aprendizaje. Begoña dice que se pueden utilizar diferentes propuestas, ¿verdad?, que buscan un uso de tecnología y obviamente esta metodología, o perdón, esta tecnología se utiliza como un instrumento mediador del aprendizaje. Entonces, Begoña dice que se pueden utilizar diferentes metodologías, diferentes teorías de aprendizaje y propuestas metodológicas que van a ayudar a los participantes a que alcancen un aprendizaje significativo. En cuanto a las propuestas metodológicas, hay diferentes propuestas metodológicas que se pueden utilizar no solamente en las clases presenciales, pero también en los entornos virtuales de aprendizaje. Algunos de ellos son como por ejemplo el aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje basado en proyectos, que son paradigmas, digamos, metodológicos en el que el estudiante desarrolla tareas auténticas que tienen que ver con sus contextos, ya sea educativos o los contextos reales donde ellos interactúan. También está el aprendizaje basado en escenarios, el aprendizaje situado, los entornos constructivistas de aprendizaje, como por ejemplo las clases o las actividades que se desarrollan en la plataforma Moodle, así como también el paradigma de la gamificación. Este paradigma es bastante interesante porque se utilizan los juegos que se pueden encontrar utilizando la web. Algunos de ellos son, por ejemplo, Kahoot, que se utiliza mucho en la educación primaria, secundaria y en la media, y otros también como Wordle o otro tipo de herramientas 2.0 que se pueden encontrar cuando usted hace búsqueda, por ejemplo, de recursos educativos en la web. En cuanto a las características digamos, del e-learning, del m-learning, el e-learning que está relacionado con educación en línea, el m-learning que está relacionado con el aprendizaje móvil y el b-learning, el cual es el blended learning o una combinación de aprendizajes. Begoña dice que todos estos tipos de aprendizaje deben de estar centrados precisamente en el alumno, enfatizando en que el alumno es el responsable de su propio conocimiento y además de eso el rol del alumno debe ser muy activo. En cuanto a los contextos en que se desarrollan este tipo de aprendizaje, es importante, tal como lo señala Begoña, proponer tareas lo más realistas posibles, de manera
que si al alumno se le asigna una actividad relativa, digamos, a un foro, este foro debe de contener componentes que animen al estudiante precisamente a participar dentro de su contexto real, ya sea de su vida cotidiana o también académica. Además, algo muy importante que señala Begoña es que como el rol del estudiante es muy activo, la tecnología debe de ser una herramienta mediadora, ¿verdad? Para que el estudiante aprenda de una manera autónoma, de una manera, digamos, social y también proactiva. Vamos a ver de qué se trata entonces el aula invertida o el B-Learning, que es un modelo que se está utilizando ahora en diferentes instituciones de educación superior y que puede resultar para desarrollar, digamos, secuencias didácticas que ayudarán al estudiante que aprenda de una manera autónoma. En primer lugar, aquí hay un comparativo, o podemos ver un comparativo de lo que es un modelo tradicional en el que el maestro básicamente está frente a los salones de clase y el estudiante está tomando notas. A su derecha, ustedes tienen el modelo del aula invertida, en el cual el estudiante ve videos o recibe la instrucción en línea desde su casa y cuando llega al salón de clases, pues desarrolla actividades o asignaciones con sus pares. Como se puede ver a la derecha, pues el rol del estudiante es más activo, ¿verdad? Porque ellos ya desarrollaron la clase a través de videos en línea y en el salón de clases están socializando toda la información o todos los contenidos que ellos han digerido precisamente en esos videos que revisaron en su computador. En el modelo invertido, el rol el del maestro, pues se puede ver que circula por todo el salón de clases, supervisando, mediando, motivando a los estudiantes para que hagan de una manera correcta las actividades. Y en la parte de abajo se puede ver cuáles son las características que tiene el rol del maestro, el rol del alumno. En el caso del modelo tradicional, pues el profesor prescribe, ¿verdad? Él pone las reglas. Además, la educación está basada en contenidos programáticos, ¿verdad? Y en este caso, el sujeto del proceso es el maestro más que el alumno. También el rol del alumno en el modelo tradicional obedece y sigue las normas planteadas por el maestro y él es el objeto del proceso, pero no es el sujeto del proceso. En cuanto al modelo invertido, como lo pueden ver ustedes en la figura de la derecha, el maestro motiva a los alumnos a descubrir el conocimiento por sí mismos. De hecho, esto se logra a través de la socialización que ellos tienen entre sus presaberes y el nuevo contenido. El maestro diseña y coordina actividades o situaciones de aprendizaje que sean atractivas para los estudiantes, pero el rol del docente es orientar el proceso utilizando la tecnología en este caso, y el rol del alumno es más autónomo, él es el responsable de su aprendizaje a través de la proactividad, de la reflexión, de la cooperación y colaboración de las actividades con sus pares. Es decir, que el estudiante dentro del modelo invertido es digamos, es el protagonista del proceso de aprendizaje. Eh, Algunas de las diferencias que podemos encontrar entre el modelo tradicional y el modelo de aula invertida son los siguientes. En el caso del modelo tradicional, el docente es un instructor que está frente al salón de clases ofreciendo toda la información y el alumno está solamente tomando notas. La participación del alumno es más pasiva. En cambio, en el modelo de aula invertida,
el docente se convierte en un orientador del proceso de aprendizaje, de manera que él deja todas las actividades y todos los materiales en un aula virtual, en un entorno virtual de aprendizaje, que el estudiante revisa en su casa, ¿verdad? Y luego, cuando él regresa al salón de clase, pues el estudiante, el maestro o el docente orienta o media todo ese contenido que el estudiante ha adquirido a través de actividades significativas como las que vimos anteriormente, digamos el aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en proyectos que pueden ser incorporados dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Otra de las características que diferencian al modelo tradicional con el modelo de aula invertida es que el profesor generalmente siempre prepara una clase teórica, ¿verdad? Utiliza regularmente un pizarrón, eh, muchos utilizan recursos multimedia, pero siempre la clase es magistral. Sin embargo, y por otro lado, el modelo del aula invertida, el profesor orienta y prepara, digamos, talleres prácticos, ¿verdad?, para aplicar el conocimiento y promover precisamente la investigación, de manera que el rol del estudiante se vuelve mucho más activo. En cuanto al papel del estudiante dentro del modelo tradicional, pues siendo el maestro el protagonista dentro del modelo tradicional, el estudiante lo que hace es solamente tomar notas de la clase, ¿verdad? Y por el otro lado, en el modelo de aula invertida, los estudiantes revisan videos, digamos, lecturas o material que deja el profesor en las aulas virtuales y luego revisan o preparan o debaten casos teóricos que pueden ser debatidos o pueden ser discutidos dentro de los salones de clase, ¿verdad? De manera que los salones de clase se convierten en verdaderos talleres, ¿verdad? Donde el estudiante analiza, discute, ¿verdad? De una manera muy activa. También en el modelo tradicional, el estudiante siempre espera que el profesor dé instrucciones guiadas precisamente por este. Y algo muy importante es que, por ejemplo, en el modelo tradicional, la participación del estudiante se reduce a un 30%, mientras que en el modelo de aula invertida, la participación del estudiante dentro de los salones de clases, como ustedes pueden ver, es de un 70%, de manera que se respeta el tiempo que habla y que participa el estudiante en el modelo de aula invertida, pero en el modelo tradicional el protagonista es el maestro. Es decir, que en el modelo de aula invertida el tiempo en clase se centra en ejercicios, proyectos y debates que hace el estudiante. Esa es la razón por la que el porcentaje de participación o el porcentaje activo de los estudiantes es mucho mayor. En el modelo tradicional estaremos de acuerdo que el estudiante es más pasivo. De hecho, el profesor es el que habla en el mayor tiempo que dura esa clase, ¿verdad? Y por lo tanto, quien es el protagonista dentro del modelo tradicional es el maestro. En cuanto a las tareas, cómo se administran en el salón de clases y cómo se administran en la casa, pues en el modelo tradicional, generalmente el estudiante recibe tareas dentro del salón de clase, lecturas que tiene que llevarlas a su casa y leerlas. Entonces, la mayoría de instrucción, la mayoría de tareas en las diferentes asignaciones y en las diferentes asignaturas, las hace el estudiante en su casa. Sin embargo, en el modelo de aula invertida, los estudiantes desarrollan todas sus, digamos, tareas y todas sus asignaciones en los salones de clase, de manera que en su casa reciben instrucción a través de videos, a través de lecturas, pero es en el salón de clase donde ellos desarrollan con los demás estudiantes los contenidos, las tareas y las asignaciones, de manera que ocurre un aprendizaje interactuando socialmente y
compartiendo todo lo que ellos han, digamos, comprendido dentro de las lecturas y videos que ellos han visto. En cuanto a la evaluación, esto es algo bastante importante porque, como hemos visto dentro de los procesos de la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa y de la evaluación sumativa, el maestro evalúa el trabajo final del estudiante la mayoría de veces a través de exámenes. Esto quiere decir de que entonces la evaluación se enfoca en la memorización de contenidos que muchas veces no prueba o evalúa las competencias. Sin embargo, en el modelo de aula invertida, la evaluación se vuelve más formativa, de manera que el profesor lo que hace es evaluar el proceso del trabajo de los estudiantes y retroalimenta además de manera oportuna cuando los estudiantes, por ejemplo, se han detenido, se han atascado en algún contenido que ellos no, digamos, no comprenden. Otra de las digamos, ventajas que tiene la evaluación invertida es que, por ejemplo, dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje, nosotros como tutores podemos crear rúbricas de evaluación, ¿verdad? Que evalúan competencias y que evalúan el desarrollo de los trabajos que los estudiantes han presentado. Es decir, que tal como lo menciona Paulo Freire, lo importante es primero la parte formativa, evaluar la parte formativa y la evaluación sumativa viene al final, ¿verdad? Entonces, eso es algo interesante que nos ofrece, por ejemplo, el modelo del aula invertida. Eh, Finalmente, ustedes aquí tienen un consolidado de todas las ventajas que ofrece el modelo de aula invertida, de las diferencias que existen entre el modelo de aula invertida y modelo tradicional. Y sería interesante que ustedes evaluaran, ¿verdad?, cuáles de los dos modelos creen que funcionará mejor dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Si de lo que se trata es tener, por ejemplo, una sesión sincrónica dando o utilizando los principios del modelo tradicional, o podríamos utilizar dentro de una clase para un contexto X el modelo de aula invertida. Entonces, los invito a que verifiquen ¿verdad? Las características de cada uno de los modelos y de esa manera ustedes seleccionen o decidan si el modelo del aula invertida es un buen paradigma metodológico para ser implementado en una asignatura.